Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un saludo cordial a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. Hay muchas masas en los ovarios o en los anexos que se denominan, y de esas son benignas y malignas. Sobre este tema vamos a hablar con un especialista, con la doctora María Judith Aguinaga. Es médica tratante del Seguro Social y médica del Instituto Médico de Especialidades. Doctora, qué gusto tenerla acá, buenos días. Buenos días, doctor. En realidad que sí es preocupante para las mamitas, para las, no solo madres, sino también mujeres en edad reproductiva, tener estas masas anexiales que unas son sintomáticas, unas dan molestias y otras no dan molestias. Exactamente. Es muy frecuente encontrar muchas veces quistes en el ovario, y no solamente en el ovario, sino que pueden estar en las trompas o también pueden venir de otros órganos, no necesariamente un dolor bajo, un dolor pélvico o un dolor en los lados significa que los ovarios están afectados, ¿no? Muchas veces las pacientes llegan y dicen, ¿sabe que me duelen los ovarios? Y los ovarios están completamente normales, sino que pueden ser problemas intestinales, quistes en el peritoneo, tumores que vienen de otros lugares, la vejiga, la vía urinaria, etcétera, ¿no? El colon, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos que hacer primero un examen físico, un poco de exámenes y determinar si es que exactamente esos quistes o esas molestias vienen de los ovarios. Si conocemos que unas dan molestias y otras no dan molestias, tumores que dan molestias, otros que no dan molestias, pues es importante un examen ginecológico de una mujer cada año. Exactamente, el examen ginecológico, los controles ginecológicos, realizarse un eco pélvico una vez al año para controlar cómo está el estado del útero, de los ovarios y determinando. Pero siempre es diferentes los hallazgos que vamos a hacer en pacientes que han tenido la menstruación, pacientes adolescentes que aún no llegan a la menstruación o aquellas pacientes que están en la menopausia, ¿no? Todos los quistes tienen una tónica diferente dependiendo de la edad de la mujer. Porque estas masas anexiales, masas en los ovarios, unas son sólidas y otras son líquidas, y hay que establecer diferencias entre, claro que la mayoría de estas masas anexiales son benignas, ¿no? Pero también hay un gran porcentaje que son malignas, entonces hay que establecer esas diferencias. Exactamente. La herramienta que nosotros tenemos para trabajar es la ecografía, que es la que más información nos va a dar de una masa. Por ejemplo, como usted decía, masas líquidas en una paciente que se encuentra en edad fértil, probablemente es un quiste funcional. Nosotros llamamos quistes funcionales a aquellos que se producen por el estímulo hormonal que se da ciclo a ciclo, mes a mes con el ciclo menstrual, o aquellos quistes que pueden ser hemorrágicos del lugar donde se produjo la ovulación o hubo un sangrado y quedamos con un quiste hemorrágico. Esos quistes por lo general van a desaparecer. Pues es una fuente de preocupación para una paciente que en un examen de rutina, etcétera, se le dijo, señor, usted tiene un quiste de ovario. Entonces ellas arrastran esa preocupación todo el tiempo, tengo un quiste o tengo quistes, y qué mira pasar, eso se puede volver maligno, etcétera, ¿no? Entonces para estas mujeres de edad fértil los quistes funcionales van a desaparecer en un promedio de 4 semanas a 6 semanas, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es vigilar un poquito, ver cómo ha ido evolucionando ese quiste y en algunos casos tratamiento, ¿no? Dependiendo del tamaño también. Muchas veces se confunden los quistes foliculares, que ni siquiera son quistes, sino son folículos normales que se han desarrollado durante el mes, durante el ciclo menstrual, y que han crecido algunos hasta alrededor de unos 2 centímetros, pero son normales, están preovulatorios. Luego van a ovular y se van a reabsorber. Porque nuestras pacientes tienen que conocer que toda mujer desde su primera regla, siempre cada mes un ovario produce un quiste, un folículo, ¿no es cierto? Que a veces se revienta, otras veces no se revienta, o se hacen grandes. Entonces, siempre cuando las pacientes van donde el médico y le dice, usted tiene quistes, es que hay quistes pequeños y hay quistes grandes, hay quistes operables y quistes que no son operables.
Exactamente, quistes como los que hablábamos de 2-3 centímetros son quistes que no van a dar molestias, son quistes que por lo general no dan dolor y no corren ningún riesgo. ¿A qué me refiero en riesgo? Por ejemplo, quistes que tienen más de 5 centímetros y que su volumen ya es un poquito más grande, son quistes que pueden llegar a darse la vuelta, a torcerse, ¿no? Y producir un cuadro de dolor muy agudo y muy doloroso, ¿no? O son quistes que ya producen un poquito de molestias, un dolor permanente, leve en la pelvis y que se puede considerar ya en una cirugía. Y algunos que están grandes, usted en su amplia experiencia de encontrar, se revientan solos. La paciente presenta de pronto un fuerte dolor a nivel abdominal, el abdomen bajo, y el quiste se reventó, se estalló. Claro, o terminan reabsorbiéndose, o son quistes hemorrágicos que se van resolviendo poco a poco al pasar de las semanas, y a la siguiente ecografía o el siguiente control ya no vamos a encontrar nada. Y también hay quistes pequeñitos, como el síndrome de ovario poliquístico, que son numerosos y pequeñitos. Eso ya tienen otro componente, porque estos quistes producen hormonas. Exactamente, al hablar de ovario poliquístico tenemos quistes, pero que son menores de 1 centímetro por lo general, pero son en gran cantidad. Esto es lo que van a producir, más que dolor o molestias, son una mala función del ovario que va a llevar a aquellas pacientitas que no van a menstruar todos los meses, son pacientes que menstruan cada 2, cada 3 meses, tienen mucho vello, mucho acné, y es porque estos quistes no permiten una función normal del ovario. Y hay bastante paciente con ovarios poliquísticos, inclusive un dermatólogo, un dermocosmiatra, cuando veo una paciente con un acné que no logra curarse, dice, por favor hágase un examen de ovarios, porque justamente se da lo que usted dice, que presentan acné estos ovarios poliquísticos. Exactamente, mucho acné, mucho vello, sobre todo la característica de la menstruación irregular. Y muchas veces no producen óvulos. Exactamente, son ovarios que en realidad no funcionan bien. Entonces no llevan un ciclo hormonal normal, producen mucha hormona masculina y además de eso no ovulan. Son pacientes que luego van a tener problemas también para embarazar, ¿no? Entonces pero son quistes pequeños que no van a dar mayor molestia, tampoco van a malignizar como tienen miedo muchas pacientes, y es muy raro que uno de estos quistes llegue a adquirir un gran tamaño, ¿no? ¿Cuándo le consideran operable a un quiste ovárico? Porque, para que nos entiendan nuestros oyentes y televidentes, el quiste tiene un contenido líquido, ¿no es cierto? Exactamente. Y el origen de los quistes, ¿alguna alteración hormonal? ¿Cuál es la razón para que se formen estos quistes que muchas veces llegan hasta 8 centímetros? Esos son los que llamamos nosotros quistes funcionales, que es líquido folicular que se ha producido durante el ciclo menstrual por influjo de hormonas y que tal vez era un folículo que tenía que ovular, pero sin embargo no lo logró. Entonces está reteniendo líquido y está creciendo. Pero son debidos al influjo hormonal y en pacientes que están en edad fértil y que tienen su ciclo menstrual normal. Y hay otros quistes que también tienen un contenido de sangre que se ven un poquito diferentes en el eco, y esos también se deben a un sangradito que se produjo dentro del ovario. Tenemos también los famosos quistes endometriales, que vienen de la endometriosis, que es una enfermedad en la que sabemos que el tejido que está dentro del útero, por alguna razón salió del útero y se sembró en los ovarios y está produciendo sangrados también. Para mujeres que toleran las hormonas, los anticonceptivos hormonales, estos anticonceptivos hormonales de estrógenos y progesterona hacen que no aparezcan quistes. Lo que hacen los anticonceptivos es más o menos apagar el ovario. Nosotros, al quitarle la función al ovario, al dejarle quieto y que no haya ovulación, evitamos este tipo de quistes o de inconvenientes. Incluso se pueden usar como terapia el momento en que tenemos un quiste de 3, 4 centímetros, un quiste que está persistente. Podemos dar una terapia anticonceptiva por 4 o 6 semanas y ver cómo evoluciona, y muchas veces van a desaparecer, ¿no? Por eso, una de las grandes ventajas de los anticonceptivos no solo es evitar que estos quistes, no es que remiten. La persona que tiene quistes con anticonceptivos o sin anticonceptivos, ese quiste está ahí. Es una mentira de que si una mujer tiene quistes, toma anticonceptivos, el quiste va a desaparecer, ¿no es cierto?
se reabsorben. Se reabsorben. Orgánicamente se reabsorben, o muchos o algunos drenan, como usted lo dijo anteriormente, pero al ser quistes funcionales que no nos dan mayor problema, terminan desapareciendo al cabo de unas cuantas semanas, ¿no? A diferencia de aquellos quistes que nosotros vemos con características sospechosas, que llamamos características sospechosas, un quiste que tiene un contenido sólido, ya no líquido, un quiste que ya no se ve como vemos redondito con un contenido líquido, sino que tiene tabiques, tiene divisiones, tiene un flujo sanguíneo anormal. Entonces esos son quistes que se debe ya pensar en una cirugía, tal vez en más exámenes para descartar que no se trate de ningún tipo de malignidad, ¿no? ¿Ha encontrado usted en determinada raza la presencia de quistes? Porque, por ejemplo, los miomas o tumores benignos del útero se presentan con mucha frecuencia más en las afros que en las indias, más en las afros que en las mestizas. Las mestizas tienen bastante, a diferencia de como vemos en los miomas, no hay todavía una tendencia hacia los quistes, ¿no? Pero en general son bastante comunes en las pacientes, sobre todo las de edad fértil, ¿no? Lo que es contrario a aquellas pacientes que ya han tenido la menopausia y en la que tener un quiste ovárico tiene una connotación totalmente diferente, ¿no? Porque si estamos hablando de quistes funcionales por ciclos menstruales, etcétera, ¿qué pasa en una paciente que ya no tiene menstruación pero que está presentando un quiste? Entonces ahí la cosa ya se vuelve un poquito más delicada, ¿no? Entonces hay personas que ya están en la menopausia, no tienen menstruación y sin embargo reaparecen esporádicamente. Usted se pone en alerta porque puede venir algún problema más serio, porque con la edad y por los estrógenos en bajos niveles alguna cosa se puede esperar. Exactamente, entonces esas son pacientitas que necesitan más estudios, son pacientes que necesitan exámenes de sangre, que llamamos nosotros marcadores tumorales. De pronto es una paciente que va a necesitar una resonancia magnética o una tomografía, dependiendo. Entonces necesitan un estudio más profundo, no es lo mismo que una paciente en edad fértil que tiene ciclos menstruales mes a mes y lo más probable es que sea un quiste funcional. Pero estas pacientes, al ya no tener ciclos menstruales, tenemos que buscar la causa o saber si el quiste es benigno o maligno. De los marcadores que usted utiliza, el marcador 125 todavía sigue siendo útil. El CA125 es bastante útil todavía. Sí, para malignidad, ¿no? Se usan en mujeres de toda edad. Claro que no es un examen determinante, no es decir, un CA125 elevado, la paciente tiene cáncer, no. Pero es un buen marcador y nos va a guiar según sus niveles. Un quiste que no tiene buenas características, que tiene componentes sólidos, que yo dentro del quiste puedo ver algunas imágenes, o como decíamos es dividido, tiene tabiques, y aparte de eso yo tengo un CA125 elevado, yo voy a considerar en operar esa paciente. Y de pronto me pongo alerta y digo, esto no es normal y tal vez aquí puede haber algún tipo de cáncer de ovario. Porque justamente estas masas anexiales, estas masas en los ovarios requiere un ginecobstetra, porque usted inclusive por determinadas características, por decir, si se presenta en ambos ovarios, no es lo mismo que cuando se presenta en un solo ovario, tiene otra connotación. Exactamente, son características que nos llevan a ponernos alertas, ¿no? Es decir, no solamente vamos a vigilar esto, venga en un mes luego nuevamente un eco, no, son características de los quistes o de las masas que se encuentran en el ovario que nos ponen alertas, ¿no? Y tenemos que llegar a un diagnóstico y luego un tratamiento. Porque usted tiene una gran herramienta y últimamente con la tecnología, usted dispone de un ecosonograma que mejor que sea por vía transvaginal, ¿cierto? Donde usted ve la consistencia. Pues si la consistencia es líquida y la consistencia es sólida, la sólida hace pensar algo grave y la líquida puede pensar en una benignidad. Exactamente. También muy importante la edad de la paciente y también las características de esta paciente, ¿no? Pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de ovario, de cáncer de mama, también nos ponen un poquito más en alerta, ¿no? Y también cómo influye tener hijos y no tener hijos. El índice de cáncer de seno es bajo en personas que dan de lactar que las que no dan de lactar, y acá en los ovarios se ve más cáncer de ovarios
en las que no han tenido hijos que en las que han tenido hijos. ¿Siguen esas estadísticas así? Viene más o menos de la misma connotación que estábamos llevando, ¿no? Que el estrógeno, el ciclo hormonal, la influencia hormonal son las que provocan estos cambios y estos quistes ováricos. Entonces, una paciente haber tenido algunos embarazos, tuvo unos periodos en los que no tenía ciclo menstrual. Entonces el ovario más o menos estuvo en reposo o estuvo descansando, lo que puede ser un factor protector, ¿no? Porque hoy ya con la tecnología, resonancias, tomografías, el eco que es no invasivo y es muy útil, imagínese cómo era antes. Bueno, usted pertenece a otra generación. Antes el ginecobstetra estaba entrenado con sus manos, sus dedos, a tocar una masa en los anexos, ahí en los anexos, y ver inclusive si es móvil o está fija. Si es móvil, sospecho que es benigna, y si está fija, probablemente es maligna. O sea, ¿cómo han cambiado los diagnósticos? Hoy es más fácil, tiene marcadores, tiene un eco, y ecos con vía transvaginal con una capacidad de resolución muy buena. Sin embargo, todavía es importante, ¿no?, el examen físico, el examinar a la paciente, el hacer un tacto vaginal y ver, más que todo por la vía de, lo que llamamos hoy la vía de abordaje, ¿no? Yo tengo un quiste ya diagnosticado, voy a operar a esta paciente, ¿cómo lo voy a hacer? No, voy a abrir y voy a sacar, dependiendo de cómo está, como decía usted, si está fijo o no me permite, o voy a hacerlo por vía laparoscópica. Es un poquito el examen físico nos ayuda a guiarnos por dónde nos vamos a ir o qué tipo de abordaje es más conveniente para la paciente. Inclusive, hoy el ministerio, en las unidades operativas, están dotando de un ecosonograma, de tal manera que el diagnóstico sea temprano, porque si encuentro una masa necrosada, hemorrágica, si la transferencia es inmediata a un nivel 3, donde los especialistas que ya tienen otro entrenamiento, son más de experticia, y ya para la intervención. Exactamente, ¿no? Signos de los que hablábamos, ¿no? Características que tienen algunas masas ováricas y que nos van a permitir ponernos alertas y que son a veces un poquito fáciles de ver en el eco y decir, esto no me gusta. Tal vez mejor que le vea un especialista, que se haga nuevamente examen y realizar nuevamente un eco, y si no es nada, pues que mejor. Pero si se logró detectar a tiempo y logramos hacer exámenes o una cirugía pertinente en una paciente que lo necesitaba, que mejor. Porque lo que hay que hacer siempre es prevenir, hacer promoción y prevención, de tal manera que una mujer, por ejemplo, ya esté en la menopausia, no, pues ella tiene que, por más que esté en la menopausia, seguir haciéndose su citología, su Papá Nicolau, su examen ovárico, porque yo leí en algún momento que el 50% de pacientes menopáusicas hay quistes que reaparecen en edad menopáusica. Entonces, esos ya tienen otro parámetro, ¿no es cierto? Ya tienen inclusive un riesgo. Exactamente, y también la preocupación de las pacientes, ¿no? Porque para cáncer de cervix o para cáncer de útero tenemos el Papá Nicolau, entonces ya saben, yo cada año, cada 3 años, dependiendo, me hago mi Papá Nicolau y estoy tranquila porque no tengo cáncer de cuello de útero. Sin embargo, la cosa con el ovario es diferente, ¿no? Todavía no tenemos un examen que funcione como la mamografía o como el Papá Nicolau para determinar o hacer todo el tiempo un screening de cáncer de ovario. No es lo mismo, entonces todavía no estamos en esos términos con el cáncer de ovario, no hemos tenido una prueba, por decir, como la mamografía, señora, venga cada año, se hace su mamografía, me trae los resultados, sabe que esto está bien, estamos tranquilos, vuelve el próximo año, sabe que hay que hacer más exámenes o hay un cáncer de seno y vamos a hacer un tratamiento. No es lo mismo con el ovario y con el cáncer de ovario, es una preocupación en las pacientes porque se sienten cubiertas en cierto sentido, ¿no? Cada año yo sé que no tengo cáncer de cuello de útero y estoy tranquila, cada año yo sé que no tengo un cáncer de mama y estoy tranquila. Pero no sucede lo mismo con el ovario y todavía no tenemos una prueba específica para ir descartando cáncer de ovario o para detectar cáncer de ovario en etapas tempranas, ¿no? Esto, lo que acaba de decir usted es importantísimo porque eso tiene que formar parte de la preocupación de cada paciente, hacerse la citología o el Papá Nicolau, hacerse la mamografía,
¿desde qué edad usted recomienda la mamografía? Si hay antecedentes familiares, un poco más temprano. ¿Desde qué edad recomienda la mamografía, por ejemplo? Desde los 35 años. Si es que hay antecedentes familiares. Hay antecedentes familiares o hay algún hallazgo en el examen físico, podemos hacer una primera mamografía a los 35 años y si este está normal, podemos retomarlas a los 40 años, ¿no? Más o menos de los 40 a 50 años cada 2 años, pacientes que tienen más de 50 cada año. Entonces, la citología, el Papa Nicolau, la mamografía y no olvidarse también del endometrio, no olvidarse de los ovarios. Y eso, en manos de una ginecóloga como usted, cuando le hace el eco, usted ve el endometrio, lo puede medir, ¿no es cierto? Y se ve un crecimiento exagerado del endometrio, usted inmediatamente ya piensa en una biopsia, ¿no es cierto? Exactamente, igual el endometrio da más signos, ¿no? Por ejemplo, una paciente posmenopáusica que tiene un sangrado, eso no es normal. Y eso hay que investigar inmediatamente, ¿no? Claro. Muchos pacientes también dejan pasar por alto, ¿no? Sí, ya se me suspendió la menstruación, 2, 3 años, tuve un pequeño sangradito, pero me pasó. Pero todo sangrado que aparece después de la menopausia tiene que ser estudiado. Es importantísimo lo que usted dice, porque la mujer, menopausia significa suspensión de la regla, ya un año. Cuando se suspendió un año, se habla de menopausia. Si ha pasado esos años, aparece un sangrado, tiene que ponerse ya en manos del especialista y justamente como los especialistas ginecobstetras disponen de una herramienta tan buena como es el ecosonógrafo, pues le hará una evaluación de toda la pelvis y podrá determinar qué pasa con ese endometrio que cuando sangra hasta puede pensar en un cáncer de endometrio. Exactamente, y hay que descartar obligatoriamente un cáncer de endometrio, ¿no? Puede que la paciente tenga un sangrado por atrofia, haya un pólipo, cualquier otro tipo de causa, no sé, un sangrado que venga de una inflamación del cuello, pero sin embargo una paciente que tiene menopausia y tiene sangrado nos obliga a investigar y a descartar un cáncer. Porque la edad reproductiva es donde aparece este tipo de... No es lo mismo pues una tumoración sólida a los 25 años que a los 45, a los 50. Hay más riesgo en las pacientes posmenopáusicas, ¿no es cierto? Exactamente. Son pacientes, igual que la mayoría de los riesgos va aumentando con la edad, ¿no? Con la edad hay más riesgo de hacer un cáncer de ovario, con la edad va a haber más riesgo de hacer un cáncer de cervix o un cáncer de seno. Eso no quiere decir que las pacientes jóvenes no lo pueden tener, ¿no? Incluso tenemos ciertos tipos de cáncer de ovario que se presentan en pacientes adolescentes o pacientes incluso que no han tenido la menstruación. Entonces, las masas ováricas siempre las tenemos que tomar considerando en qué paciente tengo yo, una paciente joven que aún no menstrua, una paciente que está en su edad reproductiva o aquellas pacientes posmenopáusicas, porque todas van a tener un ángulo distinto de enfoque sobre el tratamiento y sobre el diagnóstico de este tipo de masas, ¿no? Porque los quistes, que es frecuente, las pacientes jóvenes dicen, yo tengo un quiste. ¿El quiste produce dolor abdominal? Depende. Sobre todo, como estábamos hablando, depende del tamaño. Quistes que tienen más de 5 centímetros son aquellos quistes que ya pueden producir un poco de dolor, pueden molestar e incluso el riesgo de torcerse y dar un dolor intenso, un dolor agudo que puede ser una cirugía. emergencia, ¿no es cierto? Puede ser, es una emergencia. Cuando un quiste se tuerce o se lleva el ovario consigo torciéndolo, se corta el flujo sanguíneo y da un dolor terrible que lleva a la paciente a que busque atención, que vaya a la emergencia y termine en una cirugía, ¿no? Sin embargo, quistes pequeños, quistes funcionales, la mayoría de veces no dan dolor, no dan problema o no dan molestia y son hallazgos que uno hace en la ecografía o en los exámenes de rutina de las pacientes, ¿no? Sin embargo, las pacientes y las mamitas, que son las que llevan a sus hijas al ginecólogo, no tienen que alarmarse ante la presencia de quistes, porque los quistes son benignos a la final, ¿no es cierto? Pero siempre es bueno que la mamita, la que paga la consulta, diga, si la doctora le dice, usted tiene quistes, muy bien, ¿qué tamaño tiene? ¿Me puede facilitar una fotografía? Eso es importante, porque usted como buena ginecóloga, usted dice, usted tiene un quiste de 2 por 3 centímetros, y Blum le imprime y le da la foto. Es una evidencia, eso es lo correcto. Indicar qué tamaños tiene. Por eso el paciente también tiene que aprender a utilizar sus derechos, saber qué tamaño tiene el quiste,
¿Es operable, no es operable? Por favor, me puede dar una evidencia, porque, mire, doctora, yo si tengo mi hija con quistes en los ovarios, yo tengo derecho de buscar una tercera opinión. Eso está en los derechos del paciente, ¿no es cierto? Porque muchas veces no puedo ceñirme solamente al criterio de un médico, un criterio quirúrgico. Un criterio quirúrgico se puede hacer buscando otra posibilidad, ¿no es cierto? Exactamente, y también ofrecer una explicación, ¿no? La educación respectiva a la paciente. Es decir, se acuerda, como dice usted, ¿no? Tiene un quiste de 2-3 centímetros, vuelve en un mes, chequeemos o vuelva con la menstruación y mire, ¿se acuerda la imagen que usted tenía antes de un quiste? Mire cómo estamos ahora. Entonces fue un quiste funcional que ya no lo tenemos ahora, ¿no? Y de pronto sí también la educación a las pacientes, ¿no? Porque ellas acarrean siempre eso de que es que yo tengo quistes ováricos y por eso tengo dolor todo el tiempo, y muchas veces son ovarios sanos o fue un quiste funcional y hay que buscar la causa del dolor. Dolor que no puede ser ginecológico. Muchas veces encasillamos a pacientes al ser mujeres y tener un dolor bajo en la pelvis es ginecológico y dejamos pasar varias otras enfermedades y varios síntomas que provienen de otros órganos que también están en la pelvis. Ha sido la doctora María Judith Aguinaga del Hierro. Ella es ginecobstetra, especialista médica tratante del Seguro Social, y está por las tardes, está trabajando de 1 a 8 de la noche y en el Instituto Médico de Especialidades por la mañana. Muchas gracias, doctora María Judith. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde, 14 horas. Esperamos el día de mañana. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.